Bendecidos con toda bendición. Sean bienvenidos al Ministerio Internacional del Dios Vivo, al conocimiento del Espíritu, al Evangelio que Dios tenía preparado para los últimos tiempos. Era el último día del cual habla la Biblia. Ahora nosotros pues hemos tenido este conocimiento a raíz de los misterios que Dios mismo nos ha venido revelando. En esta ocasión tenemos una enseñanza basada precisamente en todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo. El conocimiento del Espíritu son cosas que solo se manifiestan a través de una enseñanza, de un conocimiento, de una sabiduría, de un espíritu. La palabra misma lo dice, espíritu. Espíritu significa conocimiento. Entonces, cuando nosotros hablamos de los misterios que Dios nos ha revelado por medio del Espíritu, todo es conocimiento. Sabemos nosotros que había un conocimiento, digo había, porque ese conocimiento termina. Ahora que muchos no lo quieren terminar, eso es aparte. Pero en el tiempo de Dios, esto ya terminó y era el conocimiento carnal, el conocimiento animal. De hecho, de ese conocimiento fue que surgieron todas las doctrinas religiosas, todas, porque ese conocimiento hablaba de la carne, hablaba de lo que se veía con los ojos físicos. Entonces, cuando viene la revelación de los misterios de Dios y el conocimiento del Espíritu, entonces automáticamente lo que se ve no es, sino lo que no se ve. Pablo habla de esta manera, que hay que poner la mirada en las cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Las cosas que no se ven es puro conocimiento. Teníamos un ejemplo la vez pasada, que cuando uno estudia, el profesor o el que le enseña, el maestro, le va a decir, hoy vamos a ver ciencias naturales. Automáticamente nosotros no íbamos a ver nada físicamente. Íbamos a aprender el conocimiento de las ciencias naturales. Hoy vamos a ver matemáticas. Y la matemática realmente se aprende, no se puede ver. Entonces, ese es el conocimiento espiritual, enseñanza, sabiduría. En esta oportunidad tenemos una enseñanza que tiene por título La misericordia del Espíritu o misericordia espiritual. Entonces, quiere decir que había una misericordia que era la que se veía, una misericordia física, una misericordia de ayuda. Y ahora tenemos el conocimiento de una misericordia espiritual. Esto es bien importante. De hecho, cuando nosotros hablamos lo espiritual, la gente carnal que no entiende lo espiritual, esto no le gusta, no le interesa, no le importa. Entonces, vamos a entrar al entendimiento, sino antes ir al conocimiento de la siembra. Para el consejo del beneficio material, vamos a ir a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos 1 y 2. Y dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, hablando Pablo, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Quiere decir que Pablo había dado un orden, no una orden, un orden de cómo tenía que hacerse lo de la siembra, la ofrenda para los santos. Entonces dice el verso 12: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas.
Quiere decir que todo lo que está destinado para sembrarlo, que la palabra corra, entonces es algo que el creyente va apartando de todo lo que ha ganado, de todo lo que ha sido un beneficio de trabajo, porque él comienza a entender que los beneficios que vienen a través de su trabajo no son sino otra cosa que la palabra de Dios nos enseña que son lo que nosotros conocemos como prosperidad. Son las prosperidades a través de la fe en el Evangelio del Espíritu. Entonces, ahora entendemos bien que cuando nosotros ganamos, apartamos algo. ¿Para qué? Lo que la gente ha conocido como el diezmo. Si usted no quiere, no diezmo. Si usted dice el diezmo desapareció, está bien. El diezmo era una medida y era una medida buena. Pero lo importante es que usted dice que aparte algo, no dice cantidad. ¿Por qué? Porque Pablo dice que así lo ordenó en las iglesias de Galacia. O sea, así se llevaba un orden de dar, no mandamiento, no, un orden para poder usted manejar la prosperidad de la forma correcta. Bueno, entonces ahora vamos al consejo de la palabra. Misericordia, el significado es compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. O sea, tener compasión por los que sufren y darles ayuda, eso es misericordia. Entonces, hay muchas personas que manejan misericordia. ¿Por qué? Porque tienen compasión por aquellos que tienen necesidades y tratan la manera de ayudarlos. Hablo de la manera honesta, de la manera honrada. ¿Por qué? Porque hay muchas instituciones que tratan de manejar la misericordia, pero con intereses personales. Y no vamos a hablar de eso ahora, sino vamos a hablar de lo que es la misericordia. Entonces, para hacerlo de la manera correcta, tenemos que ir a lo que está escrito. ¿Por qué? Porque la mejor forma de fundamentar la fe es conforme a lo que está escrito. Y para eso vamos a ir a Lucas en el capítulo 18 y versos 35 al 43. Lucas 18, verso 35 dice así: Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquí aparece la palabra misericordia. El ciego quería misericordia. Quería que Jesús tuviera misericordia de él. Y así es como lo dice: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio, y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es la misericordia terrenal, la misericordia carnal. ¿Por qué? Porque aquel ciego lo que no tenía era una visión física. O sea, los ojos de esta persona no podían ver. Y Jesús le abre
los ojos. Ahora el ciego ve. Conforme a lo que está escrito, dice que los sordos van a oír, los ciegos van a ver, los cojos van a caminar y a los pobres les iba a ser predicado el evangelio. Entonces, cuando nosotros tratamos el punto espiritual, estamos viendo perfectamente que no se trata de lo físico, sino que en lo espiritual se le abren los ojos del entendimiento a aquel que por medio de una enseñanza aprende. Por eso en una oportunidad le preguntaron a José Luis de Jesús, y esto lo hizo una periodista en Miami, y le dijo: si usted dice que es Jesucristo, ¿por qué no hace milagros? Y él le respondió: los milagros no es garantía que la gente crea, porque Jesús hizo milagros y lo mataron. Yo hago el milagro más grande, le dijo. Yo convierto la ignorancia en sabiduría. ¿Qué significa convertir la ignorancia en sabiduría? Abrir los ojos del entendimiento, porque todo aquel que no tiene el entendimiento correcto está ciego. Él padece de una ceguera espiritual. Y todos estaban con una ceguera espiritual hasta que aparece una enseñanza correcta para que los ojos de su entendimiento les sean abiertos. Por eso Pablo dice en una oportunidad: ruego para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados al conocimiento de la verdad de Dios, de los misterios de Dios. Entonces quiere decir que una enseñanza como esta es lo que hace que los ojos del entendimiento sean abiertos, no los ojos físicos. ¿Por qué? Porque Jesús venía para dar esa clase de ejemplos. O sea, los ejemplos son físicos. ¿Para qué? Para que ahora comprendamos lo que Dios quería enseñar a través de un ejemplo, a través de una figura. Y les decía la vez pasada que cuando se le enseña a un niño, como tiene un principio de enseñanza, de conocimiento, para contar se le ponen 5 manzanas y él las ve y le dicen: ¿cuántas manzanas hay aquí? 5. Si quito 2 manzanas, ¿cuántas quedan? Él mira y cuenta 3, y si pongo una, vuelve a mirar, vuelve a contar, y entonces da la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque él está aprendiendo a través de lo que ven sus ojos. Obviamente, ya cuando es mayor, no necesita las manzanas para hacer esa clase de operación matemática. Entonces el ejemplo está claro. Nosotros vemos que Jesús abre los ojos del ciego y la misericordia es manifiesta. Ahora, la misericordia espiritual es que Dios quiere, no quería. Dios quiere que todos salgan de la ignorancia, que los ciegos vean, pero no los ciegos físicamente, no, los ciegos espirituales. Entonces nosotros vemos claro lo que es el conocimiento del Espíritu, y los ojos de nuestro entendimiento son abiertos a través de los misterios que Dios revela. Vamos a ir entonces rápidamente al libro que Pablo le escribe a los Corintios, o sea, a la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2 y verso 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosa que ojo no vio. Está hablando de lo espiritual. Ni oído oyó. Quiere decir, para que los ojos del espíritu vean, es muy importante el oído. ¿Por qué? Porque los ojos se abren a través de la enseñanza que entra por el oído.
Entonces dice, los ciegos verán. No está hablando Dios en su palabra de ciegos físicos, de los que usan bastón. No. Dios está hablando de los ciegos en cuanto al conocimiento de la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque todos los religiosos están ciegos. Ellos no conocen las cosas del Espíritu. Ellos sus enseñanzas las basan en estos beneficios que oyen de lo que vieron de la vida de Jesús de Nazaret. Pero Pablo dice que no es lo que se ve, sino es lo que se entiende. Vuelvo a repetir, Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso significa que cuando el entendimiento es transformado, los ojos van siendo abiertos. Aquí dice bien claro, ¿cuál es el beneficio de Dios o la misericordia de Dios? Aquella era la misericordia de Jesús de Nazaret, de hacer que los ciegos vieran, que los cojos caminaran. Ahí puede ver infinidad de misericordia, inclusive de los hambrientos, porque le dio de comer a 5,000 en una oportunidad. Tuvo misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque les ayudó. Tuvo compasión de ellos y les ayudó. Esto es misericordia. Pero la misericordia física. Estamos hablando de la misericordia espiritual. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que los ojos de su entendimiento sean alumbrados para ver las cosas de la manera correcta. Entonces voy a continuar leyendo. Y voy a repetir el 9. Antes bien, como está escrito. Todo esto que vamos a leer está escrito en los profetas. No estaba, está escrito en los profetas. Y dice así, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios las tenía preparadas y ahora las estamos dando a conocer, o las estoy dando a conocer. Dice el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Quiere decir que Dios nos las revela por una enseñanza, por un conocimiento, que es el Espíritu de Dios, la enseñanza de Dios. Entonces dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Quiere decir que el conocimiento de Dios nos lleva a nosotros a entender todo lo que está escrito. Sigo leyendo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Quiere decir que esto que usted está oyendo, que está aprendiendo o que está conociendo, es lo que Dios tenía guardado. Era el Espíritu de Dios y nadie lo conocía. Hasta que Él decide que es bueno darlo a conocer para que los ojos del entendimiento sean alumbrados y nosotros recibimos la misericordia de Dios, no la que se ve, la que no se ve. Entonces dice, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. No, porque ese lo reciben las religiones, eso lo reciben los religiosos. Aquí nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Aquí hemos recibido el Espíritu de Dios. Y así dice. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que esta doctrina, este evangelio, esta enseñanza nos lleva a conocer lo que Dios tenía preparado para nosotros, cosa que ojo no vio. O sea, cosa que no saben las religiones. Es exclusividad para los hijos de Dios. Entonces dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Sigue diciendo, pero el hombre natural
o sea, el hombre carnal, el hombre que solo tiene el conocimiento de la carne. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Nos detenemos un momento ahí. Por eso muchos que oyen esta palabra dicen, ese viejo está loco. Porque ellos solo conocen el jueguito religioso. Que se caen al cielo porque el Espíritu, al suelo, perdón, caen al suelo porque el Espíritu de Dios se derramó, que cayó su gloria, que eso es mentira, eso es un juego, porque Dios nunca trató con la carne. De hecho, la misericordia de Dios siempre estuvo sobre el Espíritu, sobre la mente del creyente, no sobre las emociones carnales, que son los juegos religiosos. Mira el show que montan ahí, cuando pase adelante lo vamos a sanar y todo, gloria a Dios, aleluya, y brincos, gritos y aquella algarabía. ¿Qué tienen en la cabeza? Nada. Eso no enseña nada, como una misa tampoco enseña nada. Ahí no le revelan misterios, ahí no le dan conocimiento del Espíritu. Pero bueno, nos estamos adentrando mucho en eso. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Verso 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque esta doctrina no es para juzgar a la gente. Esta doctrina es para saber lo que Dios nos ha concedido, para saber que usted es un heredero, que usted es un hijo de Dios, que usted recibe los beneficios de Dios y usted los va a comenzar a recibir cuando crea. ¿Por qué? Porque aquí se han acercado muchos curiosos. Yo miro que hay unas enseñanzas, hay una enseñanza que tiene 247 visitas. Pero después ya solo 30 miran esta enseñanza. Y no importa que sean solo 10, pero que sea la enseñanza correcta. Si Dios quiso escoger a 10, pues vamos a hacer 10. Si Dios quiso escoger 5, vamos a hacer 5. Pero dice que seremos transformados en medio de una generación mala y perversa. Somos 5 que vamos a recibir esos beneficios de Dios. Somos 10 que vamos a recibir esos beneficios de Dios. Y si ya van 30, qué bueno. Pero eso no lo dispongo yo. Eso lo dispone Dios. Si al momento solo hay 5, si al momento solo hay 3, pues ese es el deseo de Dios. Pero vamos a seguir leyendo. Entonces dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El verso 16 contiene lo importante. Y dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que con la misericordia de Dios o la misericordia de Dios que ha tenido para con nosotros, nos saca de la ignorancia, nos revela el conocimiento del Espíritu, y ese conocimiento del Espíritu nos hace tener la misma mente que tenía Jesús de Nazaret. Por eso entendemos perfectamente que Jesús hacía eso, que hizo para ejemplo, para figura, y dijo él que el que tropezara en él iba a sufrir pérdida. ¿Por qué? Porque iba a imitarlo según lo que miraba en él, lo que sus ojos físicos miraban. Y es lo que están haciendo las religiones, lo que acabamos de mencionar. Entonces, estos son los beneficios que tenemos nosotros como hijos, como escogidos, como herederos. Tener el entendimiento correcto. Y les repito, entonces usted va a poder leer la Biblia de la manera correcta y los beneficios conforme al entendimiento que usted vaya teniendo. Por el momento todavía necesita que le enseñen cómo es. Pero después esos beneficios le van a traer a usted, pero verdaderas satisfacciones a su vida. Primero que va a tener salud, va a tener paz, porque usted va a estar confiado en los beneficios que vienen de parte de Dios.
Entonces, vamos a terminar con un par de versículos bien importantes. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Vamos a ir al capítulo 15 y aquí vamos a ver un misterio que de hecho esto lo revela Dios. ¿Por qué? Porque estas enseñanzas del Espíritu es solo lo que está escrito. Yo no le estoy inventando nada. Yo solo le estoy leyendo de la forma correcta lo que aquí está escrito. Usted no mire mi vida, eso no interesa. Usted entiende perfectamente lo que está escrito a través de estas enseñanzas. Vamos, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. Dice el 51, he aquí os digo un misterio. Pablo escribió esto, y aquí hay un misterio. ¿Quién lo había visto? Nadie, hasta que a Dios le dio la gana manifestarlo. Cuando se enseña ya no es misterio, ya es una revelación. Y hoy vamos a tener la revelación de estos dos versículos. Y dice así, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Con qué se duerme físicamente? Con los ojos. Entonces una persona que está dormida, obviamente no está despierta. Obviamente no mira. Está dormido. Sabe que está ya el día y todo, pero no quiere abrir los ojos. Fíjese el misterio que estamos revelando aquí. Y dice el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, aquí está el misterio. Se cierran los ojos físicos para poder abrir los espirituales. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos no es como la gente humanamente lo entendía. ¿Qué es en un abrir y cerrar de ojos? En un ya, en un rápido. No, aquí dice en un abrir y cerrar de ojos, porque se abren los ojos del espíritu, pero se cierran los ojos de la carne. Porque usted no puede estar viendo las dos cosas al mismo tiempo. Usted no puede estar del tingo al tango, ni del marañón al mango, no sé cómo es el dicho, pero usted no puede estar un ratito allá y otro ratito aquí, porque eso no es beneficio para su mente. No hay otro lugar, y que quede bien claro, donde le puedan dar a usted estos beneficios, porque Dios no juega con sus escogidos. Él tiene una sola palabra, tiene una sola enseñanza. Entonces estamos claros, en un abrir y cerrar de ojos. Se abren unos y se cierran otros. ¿Entendemos ahora la revelación del misterio? Bien claro. Porque nosotros no vamos por lo que se ve. Vamos por los ojos del Espíritu, lo que no se ve, lo que Dios nos ha concedido. Termina diciendo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque es una enseñanza, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, estamos viendo bien claro que la misericordia de Dios para su iglesia, para sus escogidos, para sus herederos, era que los ojos del entendimiento le fueran abiertos a través de un conocimiento del Espíritu. Así será hasta una próxima oportunidad y nos declaramos como nos declara el Dios vivo, bendecidos con toda bendición.